Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de enero de 2018 y esto es La Contracrónica. Os prometí ayer que estaría hoy en Pamplona y efectivamente estoy en Pamplona, pero no estoy solo en Pamplona. Bueno, no he estado solo en Pamplona en ningún momento desde que he llegado, porque tanto el Club de los Viernes, de aquí de la capital de Navarra, como una asociación de estudios de Oriente Medio, que fue uno de los patrocinadores de la conferencia que di en la Universidad de Navarra, como Diálogos, o como la propia Universidad de Navarra, pues me dieron una acogida excepcional. Bien, os tengo que comunicar que la conferencia no ha sido grabada, así que no os la podré facilitar por YouTube una vez esté. Y tampoco estoy solo grabando este programa porque he aprovechado, ya que estoy aquí, para hacer un programa a dúo. Hace mucho tiempo que no hago uno con mi amigo Simón González de la Riva, que ya en tiempos, hará cosa de un año y medio más o menos, aquí en la misma Navarra también hicimos uno sobre otro tema. En aquel entonces hablamos de perroflautismo y nuevas formas de expresión perrofláutica, y esta vez, bueno, nos hemos puesto serios y vamos a hablar de otra cosa distinta. Vamos a hablar de la propia Navarra y de los problemas que tiene, que son, curiosamente, no son los mismos que el resto de España. Es decir, en un momento en el que en España se está creando mucho empleo, pues Navarra está destruyendo mucho empleo, y como esto, pues todo lo que viene por detrás. Es decir, donde hay actividad económica en otras partes del país, pues resulta que en Navarra hay inactividad económica. Los navarros, que son gente muy trabajadora, muy emprendedora y muy dinámica, están cuando menos sorprendidos, eso en el mejor de los casos, y si no, enfadados. Bien, pues no pierdo ni un segundo más en esta presentación y pasamos directos a la contracrónica de hoy con Simón González de la Riva. Pues como os comentaba, tengo aquí a Simón González de la Riva, navarro, pamplonés, consultor y persona extremadamente inteligente que muchos de vosotros conoceréis, especialmente los oyentes más antiguos, porque pasó por aquí en agosto del año 2016. Hicimos julio del año 2016. Muy buenas, Simón. Muy buenas, Fernando. Encantado de recibirte de nuevo en Pamplona. Bueno, tú y cuando yo venía en el tren me has echado un capote. Sí. Iba yo tranquilamente en el tren, más a gusto que un San Luis, y de pronto recibo un WhatsApp tuyo sin decirme nada y solo un gráfico. El que ponía los principales problemas de Navarra. Es un gráfico, la fuente es el Barómetro de Opinión del Parlamento de Navarra de 2017, y he abierto la imagen, y el primer problema, pero con diferencia sobre el segundo, es el desempleo. Y me ha llamado la atención porque esta era la comunidad autónoma del empleo. Era. ¿Y cómo ha dejado de serlo en tan poco tiempo? Era la comunidad autónoma del empleo cuando había mucho desempleo en el conjunto de España. Ha dejado de serlo cuando se está creando mucho empleo en el conjunto de España. Es decir, el problema no es bajar de puestos en el ranking de desempleo. El problema es estar destruyendo empleo a contracorriente. El problema es estar destruyendo empleo cuando en tu entorno la economía está tirando mucho. La huida empresarial terrible que ha habido en Cataluña desde octubre a esta parte por la situación política que ya has comentado en más contracrónicas ha ido a cualquier sitio menos a Navarra. Han llegado una administración de loterías, la Bruja de Oro, un arquitecto, 2 empresas más. ¿Por qué? Porque ha dejado de ser un lugar amigable para las empresas, amigable para los negocios. Pero esto ha sido muy recientemente, porque hasta hace 4 años Navarra era la comunidad autónoma, si no la que menos desempleo tenía, de las que menos. Una comunidad autónoma que estaba siempre en todos los indicadores, era el ejemplo, era el modelo. Cuando le preguntabas a cualquier autonomía a quién quieres parecerte, decían queremos ser como Navarra, que es una comunidad que lo ha hecho muy bien desde el principio, desde que se creó el Estado de las Autonomías, una de las campeonas de las autonomías. ¿Cómo puedes deshacer todo esto? ¿En cuánto ha sido? ¿En 2 años? En 2 años. El origen de la prosperidad navarra no viene de antiguo. Viene en el Estado de las Autonomías de la gestión de su propia fiscalidad. Es decir, cuando
Hacienda Foral de Navarra, que tiene actividad solamente en Navarra, desincentivaba la actividad, eran los propios ingresos del gobierno de Navarra los que se resentían. Eso hizo que los sucesivos gobiernos, tan corruptos como en cualquier lado, pero no hayan destrozado la actividad económica como en otros sitios, no tenían recurso a la caja común, ni a los presupuestos generales del Estado, ni al Fondo de Liquidez Autonómica, ni a... Simplemente eran conscientes de que tenían que vivir de sus propios recursos fiscales. Pero siguen sin poder vivir de la caja común, es decir, no ha cambiado el régimen foral, sigue siendo el mismo hoy que en el año 2010. No ha cambiado el régimen foral, pero igual que en el conjunto de España en 2011, las subidas de impuestos han gripado la recuperación en Navarra. Cuando empezó a dejar de caer la economía, cuando empezó a dejar de decrecer en Navarra, de aumentar el paro, hubo 2 subidas fiscales, especialmente terrible la de 2017, aprobada, no es broma, el 28 de diciembre de 2016. De los inocentes, claro, el día adecuado para una subida te lo fiscal. tomas como una inocentada pensando que es de broma y... Pero no. Bueno, entonces, tú achacas esto a un problema fiscal. Absolutamente. Piensa decir, que Navarra exclusivamente fiscal. En extensión es muy pequeña. Desde Pamplona, que está muy centrada en el territorio, está a la misma distancia del norte que del sur, del este del oeste, pero es que en 1 hora estás en San Sebastián, en 3/4 de hora estás en Logroño, en 1 hora estás en Vitoria, en 1 hora estás en Huesca. Bueno, no exactamente la ciudad de Huesca, pero estás en la provincia. En muy poco tiempo estás fuera de Navarra. Entonces, deslocalizar la actividad ha sido rapidísimo. Y con la inquina fiscal que ha habido, no tanto a las empresas, sí a los grandes patrimonios no empresariales y sí a las altas rentas, ha habido huida, simplemente. Pero ha tenido que ser algo muy rápido, ¿no? Porque Absoluto. Tan rápido como coger tus cosas, firmar un contrato de alquiler en Zaragoza, irte al ayuntamiento con el contrato de alquiler firmado y decir, me quiero empadronar. Automáticamente dejas de estar sujeto al régimen fiscal navarro. ¿Qué diferencia fiscal, qué diferencial hay ahora mismo entre Aragón y Aragón es la comunidad autónoma junto a Navarra? Para los que no sepáis, especialmente para los oyentes hispanoamericanos, es una comunidad autónoma que hay al norte de España, pegando, es una comunidad pirenaica que hace frontera con Francia al norte. A la derecha está Aragón, a la izquierda está el País Vasco y al sur está La Rioja. Más o menos os hagáis una idea. Vamos, con Aragón hace muchos kilómetros, creo que es la frontera más larga, probablemente, que tenga. ¿Qué diferencial fiscal hay con Aragón? Con Aragón dependerá de los impuestos locales. Con La Rioja, en la cual, sobre todo Logroño, ha sido menos depredador fiscalmente para las empresas y los trabajadores, puede haber diferencias de 5 puntos en ciertos tramos de renta. Sí. Es que un 5% de tus ingresos es mucho dinero para estar a 3/4 de hora de tu antigua casa. Y esto tiene nombre y apellidos, claro. Los impuestos no suben solos, que yo sepa. Evidentemente. Esto han sido pues, la subida de impuestos esperable con un gobierno del cambio, con un ayuntamiento del cambio, con bueno, lo que ha ocurrido en Ibiza cuando han prohibido los alquileres vacacionales o las instalaciones hoteleras, lo que ha ocurrido en Madrid cuando han prohibido... lo que ha ocurrido por toda España con el agravante de tener una hacienda foral propia, de tener una capacidad de represión fiscal mucho más intensa en Navarra que en otros. Claro, que en otros sitios que son del régimen común. Es decir, Sí. Al final aquí el aforamiento ha jugado en su contra. Con una curiosa... con un curioso punto de diferencia. Y es que el mismo partido que ostenta la presidencia del gobierno de Navarra es el mismo partido que ostenta diputaciones en el País Vasco o la Lehendakaritza, el gobierno vasco, y que conforme pasa por la frontera, la muga, que se dice en euskera, conforme pasa por la frontera cambia el discurso y lo que allí es válido aquí no, y lo que aquí es válido allí no, y lo que allí se intentaron implantar las vacaciones, llamadas vacaciones fiscales vascas, es decir, no pague usted impuestos durante los primeros años de vida de su empresa, aunque tenga beneficios. No, por favor, eso es válido allí.
Navarra hace frontera también dentro del País Vasco con otras dos haciendas aforadas. Una es la de Álava y la otra es la de Guipúzcoa. En el País Vasco no han hecho ningún tipo de, ni en Álava ni en Guipúzcoa han hecho tonterías de este estilo. Luego se tienen que estar beneficiando. Sí, evidentemente ha habido emigración de actividad económica hacia el País Vasco. No ha sido el primer destino, pero sí la ha habido. El primer destino ha sido La Rioja, al sur. El primer destino así, pero La Rioja es una autonomía de régimen común, ¿eh? La Rioja es una autonomía de régimen común que es amigable o más amigable a la actividad económica, es más amigable a los negocios, a las empresas. Y ahora ya que todo esto se sabe y que se conocen sobre todo las consecuencias, porque cuando empezaron a subir impuestos, aquí en Navarra recuerdo, ahora un par de años, a principios de 2016, vosotros advertíais, esto va a traer deslocalizaciones, va a traer aumento de la tasa de desempleo, va a traer un rosario de inconvenientes y de disgustos muy grande. Vamos, lo recordarás que se advirtió y se advirtió mucho. Ahora que ya, es decir, que habéis sido profetas, ¿qué es lo que dicen? No pienses que cuando lo advertíamos estábamos sorprendiendo a nadie. Cuando el señor consejero de Economía, Hacienda, Empleo, bla, 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 no me sé el nombre de la consejería entero, presentó las novedades fiscales para 2017, presentó, por ejemplo, las subidas del impuesto del patrimonio para los grandes patrimonios. Presentó la nueva fiscalidad para las SOCIMIs. Y las SOCIMIs tendrían que pagar, bueno, si es que queda alguna, palabras textuales del señor consejero. No digo que se hayan sorprendido. Quizás, o así lo entiendo yo, era el objetivo. Bien, pero vamos a ver. ¿No dan ningún tipo de explicación? Es decir, no dicen, nos hemos equivocado. Esto es parte del acuerdo programático del cuatripartito por motivos ideológicos, que es una forma de decir que entre todos la matamos y ya solo se murió. Bueno, pero esto tendrá consecuencias electorales. La gente lo está viendo, ¿no? Con consecuencias electorales, eso se entiende dentro de un par de años, pero bueno, no tanto ya como un par de años. Dentro de casi un año hay elecciones en el año locales en el año 2019, año y poco. Casi en febrero ya, y sobre todo consecuencias directas ahora mismo en la calle de no se lo recuerda a nadie. A ver, todo vendedor de humo, y todo político es necesariamente un vendedor de humo, trae juntos el falso problema, la falsa solución y la expiación de culpas. Todo vendedor de humo te vende el falso problema, la solución que te propone con tu dinero o tu riqueza o tu bienestar y además el motivo por el cual no tiene la culpa de que esa solución falsa no funcione. Bien, vale. Pero el hecho es el hecho. Es decir, la tasa de desempleo crece y la primera preocupación de los navarros, por más que me cuenten, no, pero es que esto ha sido un poco como lo de Venezuela con la guerra económica. Las tiendas están vacías, la moneda está inflacionada, pero el culpable es la guerra económica que nos ha desatado la derecha internacional, el Sursum Corda y los circonianos venidos del planeta Krypton. Bien, vale, fenomenal, pero yo sigo sin poder comprar y mi moneda no vale nada. Es decir, que una cosa es que ellos lo digan y otra cosa es que la gente se lo crea. Entonces se lo están creyendo. No sabría decirte, no sabría decirte. Sé que el tono de la prensa, que es la opinión publicada, no la opinión pública, el tono de la prensa ha cambiado terriblemente desde el cambio de régimen, porque el actual gobierno de Navarra venía después de un partido de régimen que se había perpetuado legislatura tras legislatura. La prensa publicada se adhirió rápidamente al nuevo gobierno, ya se ha desafectado. En la calle yo lo que encuentro es desidia. No es rabia, no es enfado, es desidia. Es decir, de haber superado la recesión sin grandes emigraciones de trabajadores nacidos y crecidos en Navarra, empiezan ahora. Empiezan a irse ahora cuando ya... Ahora. La cosa parece ser que va arreglándose en el resto del país. Exacto. Y esto no lo están redirigiendo a decir ira, porque tampoco es ira, pero este enfado, este malestar no lo están articulando políticamente. Es decir,
quien debería de hacerlo, en este caso pues los partidos de la oposición, que son el PP, UPN. El PP es testimonial. Bueno, el PP es prácticamente insignificante aquí en Navarra, pero bueno, su versión local, que sería UPN, y el PSOE, que también está en la oposición, o gobiernan aquí con ellos. No. Es decir, los pactos de progreso aquí no incluyen al PSOE. Facilitaron que ellos Facilitaron la investidura. Claro, porque aquí se dio una circunstancia peculiar en Navarra. Y es que es el único lugar de España que después del maremoto del año 2015, de aquella primavera, en otros lugares, léase Barcelona o Madrid o Valencia. Bueno, en Valencia no. Valencia también se hicieron con la comunidad autónoma. Valencia y Navarra fueron los únicos lugares donde se hicieron con la capital, con un montón de ayuntamientos y además con la comunidad autónoma. Pero en Cataluña no se hicieron con la comunidad autónoma y en Madrid tampoco. O en la propia en Andalucía. No, lo mantuvo el Partido Socialista. Entonces, claro, la capacidad de hacer política, en el peor de los sentidos, ha sido prácticamente absoluta. Han podido hacer de su capa un sayo, literalmente. Absolutamente. Y esto, esa oposición no lo está aprovechando, vamos. Esa oposición viene de haber sido partido hegemónico, a mi entender. UPN, que gobernó varias legislaturas seguidas, no ha sabido renovarse por dentro, no ha sabido renovar sus cuadros ni sus mandos medios. Está muy desunido porque piensa, además, que cualquier partido que pierde el poder genera desafectación entre los que ya no pueden aspirar a una concejalía, a un parlamento, a un cargo de confianza, no han sabido renovarse, y eso que UPN, que es creo que el único partido en España todavía asambleario. Es decir, como asambleario. Asambleario. Los estatutos. Al estilo CUP. Otro estilo, pero también asambleario. Es decir, los estatutos se renuevan y se tienen que aprobar en Asamblea General con todos los socios. Claro, esto es una comunidad muy pequeña, no hay compromisarios por cada 200, ni no. Claro, no hace falta. No hace falta, todos los afiliados. Y sin embargo, insisto, no ha sabido renovarse. Y el PSN-PSOE hace mucho que se desdibujó, que perdió el ímpetu, llegó a gobernar en Navarra y en Pamplona también a la vez. Hace mucho que se desdibujó y dejó de... Los años 80 aquí fueron del PSOE, fue la época. Lo que pasa es que aquí se lo comió la corrupción al PSOE. Como a cualquier partido hegemónico, por supuesto. Sí, yo recuerdo el caso Urralburu, acuérdate. Sí. De hecho, el caso Roldán tuvo su conexión Navarra. Roldán fue gobernador civil en Pamplona, en Navarra, si no me equivoco. Roldán es Zaragoza, ¿no? Pero tenía mucha relación aquí, tenía mucha relación con Navarra y tenía su conexión aquí. Bueno, para quien no conozca el personaje, sobre todo nuestros hermanos de Hispanoamérica, Luis Roldán fue un director de la Guardia Civil, que es un cuerpo policial a nivel nacional, que acabó fugándose a Laos, Asia, con el dinero de las huerfanitas y de los huerfanitos de la Guardia Civil. Sí, tal cual. A ese punto llegó. Bueno, hay una película que acaba de estrenarse el año pasado, se llama Paesa, que es cómo se captura a Luis Roldán bueno, se captura entre comillas, porque fue una negociación, se entrega cómo se entrega a Luis Roldán en el aeropuerto de Tailandia. Él realmente nunca llegó a estar en Laos, era todo un fingimiento. Vamos, os recomiendo la película Paesa, el hombre de las mil caras. De hecho, pasó por aquí por el contraplano hace no mucho tiempo, hace solo unas semanas. Pero vamos, que el PSOE aquí se lo cargó la corrupción. Esto vamos a verlo ahora, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahora vamos a ver qué es lo que se cargó al PP y que quizá precisamente por eso lo ha eliminado como posible alternativa, al menos de cara a las próximas elecciones. Bueno, os dije pequeña, ha sido pequeñísima, pues ya sabéis que procuro que el programa sea de radio hablada más que de radio musical, y ya es una pena, pero en fin, los derechos son los derechos y por eso no puedo poneros más canciones, cosa que yo estaría encantada. Además me comería el programa entero si os pusiese más canciones. Pero bueno, volvemos aquí con Simón González de la Riva. Estábamos hablando de Navarra, del problema del desempleo creciente en Navarra, en un momento en el que España hay vivimos un momento de empleo creciente.
Y ahí están los datos de la EPA, de todos los meses, que se ve que se vive, no voy a decir un milagro, pero algo similar, sobre todo viniendo de donde venimos. Bien, aquí esto fue un feudo del PSOE en los 80 y un feudo del PP en los 90. Bueno, PP-UPN en los 90. También se le ponía como ejemplo. La derecha en España tenía a Navarra como un ejemplo de va muy bien, tiene políticos muy buenos que están gestionando muy bien aquello, pero luego lo mismo se diluyó. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué salieron? No fue la corrupción como tal, fue la mamandurria. Fue la destrucción de riqueza a base de inversiones absurdas y de gastos suntuarios. Fue la construcción de un palacio de conciertos, sala de exposiciones y centro de convenciones que no sirve ni como ninguna de las tres funciones. Fue la adquisición bajo cuerda de un proyecto empresarial fallido de un circuito de alta velocidad en medio de la nada, camino de Logroño, de La Rioja, que no tenía ningún sentido económico en ningún momento. Fue ¿Pero cómo circuito de alta velocidad? Circuito de velocidad para correr con el coche. ¿Como el de Montmeló? No, más pequeñito, evidentemente, pero con sus gradas y sus Pero hay un montón de circuitos en España. Pega una patada y te salen 50, pero sí te salen 6 o 7. Y algunos de primerísimo nivel. Sí, pero claro. No hay carrera para tanto circuito como en España. Por poner ejemplos un poquito más extremos, pues la adquisición por parte de una sociedad pública del Gobierno de Navarra de una colección de obras de arte y coches de época, de las cuales al cabo del tiempo no se encontraban parte de las obras de arte y no se encontraban donde demonios estaban parte de los coches. O sea que fue burbujitis lo que tuvo. Mamandurria más no poder. Y eso es lo que les hace salir, bueno, además envueltos en plena crisis nacional. Claro. Estamos hablando del año 2015, cuando está todo el país con toda la razón del mundo hasta las narices, y es cuando salen y aparecen estos tipos que están formados. No es un gobierno del cambio un tanto peculiar porque hay varios metidos. Es un cuatripartito. Es un cuatripartito, tócate los pies. Es decir, que no es que haya llegado solo Podemos, como en otros sitios, o una confluencia concreta, ¿no? ¿Quiénes están metidos aquí? Están metido todo el ámbito de la izquierda y el nacionalismo, excluido el PSOE. Es decir, está metido desde Izquierda Unida hasta la izquierda nacionalista hija de HB, hasta la izquierda nacionalista congregación donde está el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, hegemónico en la comunidad vecina. Está todo lo que no es UPN, PP, PSOE y Ciudadanos, que no ha alcanzado a tener siquiera representación. Bien, entonces, estos llegan con el mismo mensaje que llegaron en el resto de España, vamos a traer todo lo que os falta, nosotros nos vamos a encargar de proporcionároslo, que es un mensaje atractivo, especialmente cuando la gente está enfadada o directamente desesperada. Llegan, se ponen a gobernar y no... Bueno, podría decir, no está habiendo rendimiento de cuentas, está habiendo rendimiento de cuentas, pero inverso. Es decir, todo lo que habían prometido están entregando lo contrario. No, están entregando parte de lo que habían prometido, como es la presencia absoluta del euskera por toda la administración. ¿Eso no existía ya? Omnipresente no. Es decir, que en Pamplona se dejen de ofertar en las guarderías públicas y en los colegios enseñanza con inglés para ofrecer enseñanza en euskera, será nuevo. Que se proponga ampliar la zona en la que hay que ofertar enseñanza en euskera hacia partes de Navarra que jamás la tuvieron, eso es nuevo. Claro, porque aquí sucede de nuevo, como en la Comunidad Valenciana, sucede en Navarra que tiene zonas de predominio lingüístico. En Valencia está zonas de predominio lingüístico valenciano, que son esencialmente, prácticamente toda la comunidad, con excepción de algunos municipios de la provincia de Valencia y algunos de la provincia de Alicante. Y en esos municipios que son de predominio lingüístico en castellano, pues en el colegio no se estudia en valenciano, sino que la línea es en castellano, etcétera. Y aquí era lo mismo, pero con el vasco y el castellano. Uh-huh. Y las zonas de predominio lingüístico estaban muy marcadas norte-sur, con Pamplona más o menos en el medio. 3 franjas, vascohablante, zona mixta y castellano hablante. 3 franjas norte a sur. Castellano hablante el sur sería pues Tudela, por ejemplo. En Tudela están
implantando el vasco ahora mismo. Están ofertándolo, por supuesto, para que todo aquel que quiera matricular a sus hijos en euskera en Tudela pueda hacerlo. Evidentemente eso tiene un coste exagerado para la demanda real del número de niños por cada clase o cada curso, pero es una... ¿Y qué persigue esa política? Pues la extensión del euskera y, por lo tanto, del nacionalismo a que quieren aparejarlo o equivalerlo. No tiene nada que ver conceptualmente el hablar o no hablar vasco con ser o no ser nacionalista, pero sabes perfectamente que quieren hacerlo equivalente. Porque hay otro tema que ha habido aquí que ha sacudido esta comunidad autónoma en los últimos meses, que ha sido una guerra de banderas un tanto peculiar, que es la de la bandera de Navarra de toda la vida, del Reino de Navarra, con las cadenas de Sancho VII el Fuerte, y la Icurriña, que es algo que se repite todos los años desde siempre, ¿no? Sí. Ya hubo pelea a los Sanfermines por aquello, ¿no? Si sale o no sale la Icurriña, que en principio, y te lo digo yo visto desde fuera, pues lo mismo da que me da lo mismo, no pasa nada, porque como si quieren sacar la bandera de Extremadura o la de Portugal, ¿no? Pero aquí eso en cambio genera un debate ardoroso. Pues de nuevo, porque la bandera, igual que el idioma, pasan de considerarlo una herramienta de comunicación, que es lo que es un lenguaje, a considerarlo un signo de identidad política. La bandera, de ser un símbolo, pasan a entenderlo como un símbolo de identidad propia. Es decir, lo mismo que ha ocurrido con la estelada en Cataluña, ocurre con la Icurriña en Navarra. No es un símbolo oficial. Hay mucha gente que se siente muy identificada a él, pero la vuelta, salto mortal hacia atrás para revertir algunas medidas o algunas decisiones políticas que tomó el partido del régimen en el pasado, de derechas y en absoluto nacionalista, viene aquí a ser puesto en brete por simplemente la derogación de ciertas leyes y la implantación, sí porque sí, de icurriñas en los ayuntamientos que dominan. Pero eso, según el barómetro de opinión del Parlamento de Navarra, parece ser que no preocupa demasiado. Yo lo tengo y veo que el segundo problema, primero es el paro, el segundo es políticos en general. Me encanta, te lo confieso. El segundo problema de los ciudadanos en Navarra es políticos en general, los partidos y la política. Yo creo que debería ser el primero, pero claro, teniendo en cuenta que el primer problema es el paro, está provocado por los políticos en general, los partidos y la política, podríamos juntarlo todo. Pero a partir de ahí son de índole económica, bueno, ya de manera más pequeña que si sanidad, educación, corrupción, fraude, tal. Es decir, no aparece que, o no sé, en principio estas son respuestas espontáneas, según parece aquí en el informe, sí, que lo estén diciendo, que haya un problema de tipo político relacionado con esto, como si lo puede haber en Cataluña, por ejemplo. Es que en Cataluña o aquí los problemas políticos son siempre inducidos. Es decir, la gente está a sus cosas y bueno es que así sea. La gente está a trabajar, a prosperar, a cuidar de su familia, a vivir lo mejor posible y, si es factible, a pensar en las vacaciones del verano que viene. Los problemas de índole político son inducidos y generados por los políticos en su acción. No hay crispación en Navarra. Bueno, has podido verlo a lo largo del día. No hay crispación, no hay violencia, no hay ira. Hay desidia y hay rechazo. Fíjate cómo se agrupan la política, los partidos y los políticos. En sus peleas son el segundo problema para los navarros. Sí, el politiqueo, lo que viene llamándose el politiqueo. En todos sus aspectos. Bueno, pues ya para concluir, te voy a pedir que a mí no me gusta hacer de adivino, porque creo que no se puede adivinar las cosas, pero sí se pueden predecir, quiero decir, esto va a suceder tal y como yo digo. Pero tú, ¿cómo ves, teniendo en cuenta que falta solo un año, poco más de un año para las elecciones, ves que esta sensación de desidia general, de apatía, de me da un poco todo igual y si las cosas van mal yo me voy a La Rioja o me voy a donde sea, esto el año que viene se va a ver en la campaña? Es decir, tiene Uxue Barcos y Joseba Sirón, que son la presidenta de la comunidad y el alcalde respectivamente de Pamplona, tienen que temer por sus poltronas.
El alcance o la subida a los gobiernos, tanto de la comunidad autónoma como del ayuntamiento, ha sido más por desmovilización del voto al anterior partido en el gobierno, al UPN, que por un gran o enorme crecimiento de los partidos que forman el cuatripartito en el poder. El primer partido, el partido más votado, siguió siendo UPN. Hicieron falta 4 partidos y la abstención del quinto para conformar gobierno. Si esa desmovilización continúa, y no es impensable, porque, insisto, no veo, al menos desde fuera, yo ya sabes que soy abstencionista, no veo que haya habido una renovación de filas, cuadros y nombres dentro de UPN, de UPN. Si esa desmovilización continúa, podría perfectamente renovarse un gobierno cuadripartito. Es decir, que podría ser que esto les terminase saliendo gratis, en una palabra. Podría ser. ¿Y cómo sería una segunda legislatura? Es decir, ¿subirían más los impuestos? ¿Cómo sería? Evidentemente. Insistir en el camino y en la senda. Pero por lo que me has venido contando a lo largo del programa, ellos suben los impuestos porque tienen un proyecto político muy específico, que se cifra en, bueno, aparte de los gastos habituales, de gastos de izquierda, digamos, gastos de progreso, tienen un proyecto político concreto, casi podríamos denominarlo identitario. Por eso se lo están gastando, pues en extender la educación del vasco, etcétera. Esto querrán convertirlo en algo palpable, tocable, apretable el día de mañana. Ya se está convirtiendo en algo palpable, tocable y apretable el día de hoy. ¿O es que crees acaso que todos los puestos funcionariales que requieren el euskera no son mayoritariamente? Sí, claro, eso desde luego. Pero digo que eso por supuesto. A fin de cuentas, todo político tiende a construirse su clientela, forma parte de su oficio. Y por eso es bueno que cuantos menos oficios en la política haya, mejor. Pero la idea de podríamos vasquizar esto, es porque persiguen, y ambas partidos como Bildu no lo niegan, está en su propio programa, terminar uniendo el País Vasco y Navarra. Es de entender que sí, que a muy largo plazo ese es el objetivo. ¿Y qué encuentra entre la sociedad navarra? Pues se encuentra un apoyo absoluto por parte de un 15% de la población, un rechazo cerril y total por parte de un 40% de la población y una relativa indiferencia, salvo que se encuentren ante la decisión inminente por parte del resto. Ya sabes que el español es muy poco dado a ser constante y consistente en el día a día, pero luego es capaz de jugarse la vida de un día para otro. Pero por lo que veo no es ni mucho menos un apoyo muy grande, es un 15% de tíos entregados. Y lo ha sido desde el comienzo de la democracia. Luego, con muy pocas variaciones. No les veo yo con muchas posibilidades. Tienen que hacer una labor de ingeniería social de décadas. A muy largo plazo. Muy largo plazo. Y luego tiene que estar el País Vasco de acuerdo también. No sé si estarán de acuerdo. Mientras no gobierne otro partido, o un partido nacional, o como se les llama últimamente, constitucionalista, en el País Vasco, entiendo que lo tendrán. No sé ahora, pero antiguamente en la ETV ponían todo el mapa de... Supongo incluían que Navarra también. No veo la televisión, pero supongo que seguirán haciéndolo. Yo es que hace muchos años que no veo la ETV, pero antes sí la veía. Y veía algunas cosas, obviamente. Y en el mapa del tiempo sacaban Navarra y sacaban el Iparralde, que es el País Vasco francés. Uh-huh. Buscaban todo el... Que era curioso porque luego no le daban a los vizcaínos, les daban el tiempo en Santander, que es lo que les interesaba, porque es donde iban a pasar el fin de semana, o en el norte de Burgos, ¿no? Les estaban dando el tiempo. Sin decirles el de Castro Urdiales. Claro, les estaban diciendo el tiempo en un pueblo perdido de los Pirineos franceses, donde no iban a ir en su vida, pero en cambio, donde seguramente muchos de ellos vivían
sabían que eran casturdiales, pues no se lo decían. Porque no puede ser que, que eso está ya en Cantabria y no se lo vamos a meter ahí. Bueno, pues con esto ya vamos a terminar para que el programa tenga la duración que tiene que tener, que todos vosotros sabéis cuál es decir, en torno de la media hora. A mí ya solo me queda agradecer mucho a Simón, no solo el haber participado en la contracrónica de hoy, sino la hospitalidad inmensa que han tenido y que habéis tenido todos aquí en Pamplona conmigo. Me habéis tratado como un auténtico rey. Un absoluto placer. Ya sabes que aquí en el norte de España la comida es muy importante y el tratar bien a los amigos también. Bueno, escucha, no, he comido como no comía desde hacía mucho tiempo y ha sido una cosa, ha sido como un festín todo el día. No sé ni cuántos platos he podido comer, además todo estaba riquísimo. Me he sentido como el emperador de Navarrería, te lo digo sinceramente. Desde que he llegado, y todavía no me he ido, pero vamos, que cuando me vaya me voy a ir con una sonrisa en los labios. Os lo digo ya, si no habéis estado nunca en Pamplona, no sé a qué estáis tardando para venir, porque aparte de ser una ciudad muy bonita, en general las ciudades españolas lo son, pues son ciudades antiguas, esta es especialmente bonita. Ahora hace un poco de frío y hay que advertir pero el turismo de invierno tiene también su encanto. Y sobre todo, y perdonad por la expresión, se come de puta madre. Es decir, y hay que decirlo así porque es lo primero que te sale de la boca según pruebas el primer plato. Se come muy bien. Cualquier cosa, lo que te pongan. Es decir, uno luego vuelve a Madrid y claro, todo le sabe mal. No puede ser. Está echando en falta... Esto pasa lo mismo en el País Vasco, ¿eh? Cuando uno va a Bilbao o a San Sebastián... He dicho el norte, de Galicia a Cataluña, luego, todo es igual. Luego vuelves a Madrid y estás deprimido durante una semana.